Perfecto, ya se está grabando. Y yo les quería comentar, como siempre hay que estar preparados porque nunca sabe uno en qué momento le va uno a compartir a otras personas. ¿Sí? Entonces, aquí ya están. No, yo quité el audio. ¿Sí? Ah, entonces, Está desconectado. entonces le puedes quitar ahí el audio, por favor. Muy amable. Ok, entonces. Les decía que hay que estar preparados porque nunca sabe uno en qué momento puede uno compartir la, pues la salvación a otros. El jueves pasado, en la tarde, le hablan una amiga de Ruth y que su esposo estaba muy malito. Y ahí vamos hasta la clínica 14, hasta allá por Revolución. Y y ya fuimos. Y entonces, ¿qué pasa primero? Ruth o yo? Dame oportunidad porque le habían dicho que pues ya no lo podían dializar, diabético, y que realmente pues ya no, los pulmones estaban mal también. O sea, cuando lo quisieron realizar, él ya no quiso, Exacto. ni tampoco él quiso. Es que ya somos amigas desde que estábamos en el club. Entonces, para él, pues somos hermanas. Entonces, siempre me dice que soy su prima. Y entonces, bueno, le dijeron que se tiene que realizar ya hace tiempo y no quiso. Que con un yerbero y con esas cosas. Y llegó al punto en que, pues ya, hola Tere, Hola. eh, llegó al punto de que ya se intoxicó su sangre, estaba muy mal. Entonces, eso le vino un colapso en los pulmones. Empezó a ya no tener movimiento en sus pulmones. Estaba la radiografía. Normalmente los pulmones se tienen que ver negros cuando están sanos, porque es el oxígeno que se ve. Y él ya se le veían blancos toda la parte de abajo y la parte de arribita gris claro, claro. Entonces ya no estaba respirando. Sus riñones dijeron ya no más, ya no funcionaban y el corazón pues empezó a fallar. Entonces íbamos así pidiéndole a Dios, O sea, ¿verdad? porque cuando le habló, le Sí. dijo que estaba a horas de morir. Entonces lo sacaron ya de terapia intensiva, allí en el seguro, lo llevaron ahí donde estaba urgencias, estaba llenísimo y no estaba aquello llenísimo, y lo metieron así como una especie de privadito que tiene cristales, porque es donde tienen el oxígeno. Bueno, ahí tenían oxígeno, pero pues estaba toda la sala llenísima. Y pero ya no le pusieron nada, ni medicamento, ni nada. Y el oxígeno ya lo tenía a lo máximo. Cuando llegamos, íbamos orando, dijimos, Dios mío, que alcancemos a llegar. ¿Por qué? Porque ellos siempre creen mucho en la reencarnación, ese tipo de cosas. Entonces dijimos, no, pues tiene que aceptar al Señor, porque siempre que le hemos dicho así como que, ¿verdad? Le hablamos de Cristo así como que ya nos Ya van a empezar. Entonces nos cambian la plática, ¿no? Entonces así como que, bueno, está bien. Dijimos, pues tenemos que ir, porque no queremos que sea al infierno, que acerque al Señor. Y pues ya, gracias a Dios, pudimos llegar. Entonces, ahí ya, Ya Benjamín se pasó primero, le dije, Pues sí. pásate. Tú primero, bueno, tú yo le dije yo primero porque sí, es que no sabes en qué momento te morir. se muere, ¿sí? Entonces, pasé y le dije, Juan, ya me presenté, oye, soy Benjamín, y discúlpame cómo te voy a hablar, pero estás en cualquier momento para irte a la eternidad, No me estaban esperando. ¿sí? No, no, sí, O sea, la en verdad es cualquier que momento te vas a ir a la eternidad, estás a no sé cuánto tiempo, porque dije, yo no voy a decir que está a horas, Pues sí. a lo lo mejor que ya lo creen, sabía. sí, lo que creen, lo que sea, una cosa es lo que se cree y otra lo que es, ¿verdad? Entonces, tenemos que vaya al infierno, como dice Dios, ¿no? Queda separado de él. Y entonces, Estamos orando ahí. y entonces, pues le dije, ¿sabes qué? Solo hay dos caminos. Nosotros merecemos estar separados de Dios, estamos separados de Dios por nuestros pecados. Y eso merece un castigo eterno. Dios no quiere eso, Dios te ama,
y tienes la oportunidad de que aceptar el regalo que hizo Cristo, que pagó en tu lugar en la cruz por todos tus faltas. Si tú quieres invitar a Cristo y tener la vida eterna, yo te puedo guiar en esta breve oración. Entonces, palabras más, palabras menos. Y le dije, Juan, todavía consciente. Digo, Juan, ¿quieres que ore para que invites a Jesucristo a tu corazón? Y me dijo, sí. Entonces ya oré y al terminar de orar le dije, ¿oraste e invitaste a Cristo al corazón? Pues sí. O sea, porque ya no podían hablar. No podía hablar. Entonces ya lo fortalecí, le dije, hazte cuenta que es como cruzar una puerta, te vas a encontrar con el que te ha amado toda la eternidad y con el que acabas de aceptar a Jesucristo. En fin, ya estuvimos ahí un rato, luego ya entró Ruth y, y ya nos regresamos a casa como a las 11 de la noche, yo creo. Y al día siguiente, a las 9 de la mañana, falleció. Entonces, le digo a Ruth, ¿cómo les gustan a algunos las emociones fuertes? Así, de repente. Sí. Se fue al cielo. No, yo también llegué y le dije, Juan, yo estaba que no podía ni hablar. No, pues, no, pues los pulmones, ya no tienes aire para hablar. Y le dije, gracias a Dios, mijo, que recibiste al Señor, que lo aceptaste. Que puedes estar tranquilo que cuando partas, Dios te va a esperar. Y todos vamos a pasar por eso y un día nos vamos a ver allá. Primero Dios. Fíjense, Vas a ver con el Señor, haber dicho, pues, la verdad, ¿para qué le estás mintiendo a una persona que ya se va? ¿Cuántos años tiene? Él, la edad de Benjamín. como de mi edad, Sí. 66, 67, 65, no sé. No, Sí, 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 sí. Jovenazo. Y me acordé de este pasaje de Judas que dice en el 22 y 23, a algunos que dudan, convencerlos, a otros salvad, arrebatándolos del fuego. Esto fue literalmente arrebatándolos del fuego. O sea, hasta que no la vio en serio, es cuando tomó la decisión. Y luego mi amiga, cuando le hablamos de Cristo y todo, ya llega, porque cuando se dejan pasar, nos pasamos de colado. Se pasó él, luego salió, entonces ya iba yo a pasar, y en eso se distrajo el guardia y ahí va empujándome Benjamín, ya mira, te voy a decir por dónde yo. Fue en la clínica 14, después entra Elia y ya le dijimos que había aceptado a Cristo, que estamos contentos porque se va a ir al cielo. Ya le hemos hablado a ella. Pero ella no lo aceptaron, sí. Pues según ella sí. No, no, creen en las limpias, creen en la astrología, creen en todo. Entonces, se acerca conmigo y me dice así, encarnación, como diciendo, no le dicen, es que es la encarnación. Y en eso llegan unas enfermeras y nos sacan. Pero dicen, no, pues gracias a Dios, apenas, gracias a Dios pudimos hablarle. Y al día siguiente, a las 8:45, falleció. Ya cuando salimos, Sí. ya cuando salimos Ruth y yo, me dice el policía, lo andaba buscando. Yo también, pero es que ya, que ya nos encontramos. Y fíjate que ya fuimos O sea, ¿no nos querían dejar pasar y se colaron? No, o sea, yo iba a pasar. O sea, deja pasar uno. Entonces, Querían pasar. pero no, porque sí estaba medio enredado. O sea, primero pasó Benjamín y le habló a Juan. Luego ya vino, ¿no? Para que yo pudiera pasar. Entonces, cuando yo iba a pasar, estaba como también que con le ella. enseñaste de, mira, es por aquí. Sí, Sí. estaba el guardia, pero acá se distrajo con otras gentes. Entonces Benjamín me fue empujando. Todo un montonal de gente, muchísima Es gente. que luego a algunos veces sentados en silla de ruedas. no es fácil luego Híjole, ver enfermos ahí. a heridos o
o personas que están en situaciones muy difíciles, o sangre, o lo que sea, y dije, no, se voy a desmayar y aquí estoy. Sí, No, yo cuidaba a mi mamá. Cuando lo operaron, que le pusieron la prótesis de cadera, pues era una herida con grapas y entonces hay que lavar súper bien. Y me dijo el doctor, tiene que lavarle, no como una familiar, porque los familiares así, para que no les vaya a doler. No, tiene que tallar. Ay, ¿a poco? Pero no le dolía a mi mamá, esa parte de la cadera no duele. Ahí como Ay, no, yo. todo eso me da miedo. No, 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 no le dolía. Ya tengo fecha. Ah, ¿cuándo, Tere? Me operan estoy programada para el 14 de abril, Ah, pero tengo que repetir mis análisis preoperatorios en abril. No, sí, el 1 de abril y otros 2 días para que los vea el internista. Y si todo sale bien, ya el 14 tengo la ay, cirugía. gracias a Dios por estar orando por ti. pues no hay Ay, fecha que no llegue, ¿no? Para ir. ¿Mandé? Pero no, mira, yo le limpiaba a mi mamá la herida y yo era muy miedosa, la verdad. Ay, no, yo estoy muy Yo no aguantaba nerviosa. sangre ni nada, no le salía sangre, obviamente, pero era una herida cerrada con grapas. Entonces, pues le tenía que lavar y bien, Ay. porque si no se infecta. Entonces, Pues yo estoy muy nerviosa desde antes y ahora que lo sé, pues estoy más nerviosa, estoy muy, muy nerviosa. No Mira, ahora que duermo. conocemos el dióxido, ya no se necesita esos. No, de hecho, me lo empecé a tomar, me lo quiero tomar de aquí a que me operen y después, mm, Pero te porque, digo, ese, por ejemplo, en vez de estar haciendo eso, se pone en la herida y ya, listo. no, pero pues fíjate, yo me he Bueno, estado por, aquí la doctora les dice. pues yo me he estado poniendo en mis codos, no he ido a ver un dermatólogo, no se me quita, no sé qué, no sé Te tienes que si es, ponerte y tomar, no pero sé luego si es, platicamos. no sé si es psoriasis, yo no sé qué tengo, pero no, Se no se me quita quita. el dióxido. Tengo muy feo, mira, Pues te hablo, aquí y acá, te dije Ah, desde el otro día. pues y a ahí veces te se ve peor. habla Ruth y te dice, Sí. Ay, nosotros pues vamos a entrar. Bueno, ya nomás para acabar, fuimos a verlo en el cajón, o sea, al otro día pues fuimos a la funeraria y se Y, quedó tranquilo y feliz. Hubieras visto que su cara estaba con paz y hasta sonriente. Nos daba, y gracias a Dios. Quedó con el Señor. Porque hay gente que luego se acaba y le enojaba. Hay gente que no quiere nunca aceptar ni nada. Y o sea, así se de murió esa hecho, amiga, Tere, la de mi niña, y Benjamín, yo no la quise ver. Pero yo ay, con la cara de enojar. No. Pues pero ahora está mira, bien. Hasta ahora últimamente ya veo. Pero nunca los veía. pero bueno, dice un salmo que es estimada para Dios la muerte de sus santos, los ve como dormidos. ¿Sí? Ujú. Bueno, pues les quisimos compartir esto porque, gracias a Dios, su misericordia, pero hay personas que se arriesgan mucho, como este Juan. Y bueno, pues vamos a entrar a Génesis capítulo 11, donde vamos a ver la famosa Torre de Babel. ¿Sí? Ya por fin, Por fin. por fin. Y antes de leer el versículo 1, eh, algo importante, tú tienes que ser muy honesto porque nadie te va a estar checando. Tú vas a dar cuenta a Dios de tu vida. ¿Sí? Entonces, Dios quiere lo mejor para ti y para mí. ¿Sí? Entonces, vamos a ver en este capítulo un verdadero tratado de la naturaleza humana. El hombre no quiere a Dios en su vida. Si nosotros vivimos en egoísmo, vamos a tener muchos problemas. Ahora sí, vamos a ver el versículo 1. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Entonces, este capítulo nos muestra un juicio
del hombre para establecer un estado mundial en oposición a la soberanía de Dios. Van a ver qué increíble que estamos llegando a algo similar. Dios atacó exactamente lo que unía a los hombres, un idioma en común. Tú todavía vas a otro país y hay otro idioma que no conoces hoy, que es impresionante, por ejemplo, aquí por Zoom, si estuvieran personas conectadas de otras partes del mundo, ya hace traducción simultánea. Google. Y ya Zoom también ¿También todo. Zoom? ¿Sí? Y puedes hacer pequeñas salas también. O sea, si yo estuviera dando el estudio y hay alguien en Italia que no quiere que haga la traducción simultánea para que tengan todavía mejor el lenguaje, él lo va diciendo en italiano lo que me va escuchando, pero nada más está con los italianos. Vale. Entonces se pueden hacer muchas cosas, pero lo que me refiero es que hoy con la inteligencia artificial tú ya puedes ver traducciones simultáneas. Estamos llegando a quitarse esas barreras del idioma, ¿sí? Entonces, eso era lo que unía en aquel entonces a los hombres un mismo idioma. Ahora, el propósito de Dios al hacer esto era impedir que el hombre encontrara un medio para no depender de él. Y de esta manera buscar una solución en el hombre mismo a todos sus problemas. O sea, traemos arrastrando lo que el diablo les propuso a Adán y a Eva. ¿Qué les propuso? Que fueran como Dios. Y si tú te ves que no necesitas, si tú te crees que puedes ser como Dios, no vas a necesitar a Dios. Yo me acuerdo cómo viví antes de llegar a la salvación. O sea, yo vivía como yo quería. Y cuando necesitaba, tenía algún problema, ahí sí lo requería para mis, no solamente mis problemas, sino lo que yo quería, era para lo que lo ocupaba. Entonces, hay un notable filólogo, ¿sí? Son de esos que estudian el origen de los idiomas. Se llama Max Müller. Dijo en su libro de la ciencia del lenguaje, fíjense qué cosas tan interesantes. Hemos examinado todas las formas posibles del lenguaje, la radical, la terminológica y la inflexional. Y podemos concluir que todos los idiomas tienen un origen común. Si se han fijado, a veces hay idiomas muy parecidos. El español con el portugués, etcétera. Bueno, se pusieron a estudiar en esos tres términos y se dieron cuenta que todos tienen un origen común. Y la unidad original del lenguaje humano, aunque todavía está lejos de comprobarse, cada vez se hace más probable. O sea, cada vez van llegando la ciencia a reconocer lo que Dios ha dicho en la Biblia. Entonces hablan lo mismo y después confundió. Sí, Que de una sola o sea que base. todas las lenguas vienen de una sola, ¿sí? Ahorita vamos a ver detalles muy interesantes con respecto a cuando los confundió con el idioma. Vamos ahora sí a Génesis 11, versículo 2. Y aconteció que cuando salieron de Oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Ok, voy a compartirles. Compartir. Aquí vamos a ver lo que es Sinar. Sinar es una región al norte de Mesopotamia. O sea, todo esto
que estamos viendo aquí, a ver para que puedan ver el mapa también, ¿Dónde está el mapa? Ah, ¿sí? Aquí está. O sea, aquí está Jerusalén, donde estoy marcando, por donde está el valle de Sidim, es el mar Salado. Ahí junto está Jerusalén. Y hacia la derecha está el desierto de Arabia y aquí está Sinar. Aquí arribita, exactamente el lugar, Sinar, que dice Babel, número 3, ¿sí? Y ahí junto, Babilonia. De ahí viene de Babel. de Babel, Babilonia. ¿sí? Y luego van a ver hacia arriba Ur de los caldeos. Es Ur, ahí nomás se ve, pero es Ur de los caldeos. Caldeos eran precisamente los babilónicos. Entonces, eh, aquí está Ur entre el río Tigris y el río Éufrates. Por aquí estaba el Edén, toda esta parte. O sea, los hombres, después de que salieron de Adán y Eva, y a pesar de que había sido ya el diluvio, los hombres seguían en esta zona que era por parte de donde era el jardín del Edén. ¿Sí? Mm. Ok. Bueno, déjenme dejar de compartir. Perfecto. Entonces, vimos aquí dónde quedaba Signar. Y así designaban los judíos a toda Mesopotamia. La historia demuestra que fue aquí donde nació la cultura, lo que confirma la narración bíblica. Vamos a Génesis, versículos 3 y 4. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de... Y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre, cuya cúspide llega al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Ok, es que estoy viendo dónde les quiero presentar ahorita otro lugar del, más adelante va a estar, para que vean más o menos qué tipo de edificaciones se hicieron. Ahorita se los enseño. Entonces, en esta región de Sinar hay muchos aluviones, o sea, es tierra arcillosa, ¿sí? Lo que le permitió a los hombres fabricar este ladrillo en lugar de piedra. En la antigua ciudad de Ur se han encontrado muchas torres del tipo que se menciona en esos versículos y se les llama sigurat. El más grandioso y más grande es el sigurat de Ur, que tenía 60 metros de largo por 45 metros y 21 metros de alto, y es también conocido como el Monte del Cielo. Déjenme compartirles. Vamos a ver, lo tengo. Ok, aquí tengo. ¿Dónde se me fue? Por aquí, aquí va a estar. Aquí va a estar. Esta es. Y ahora sí, déjenme compartirles para que lo puedan ver. Ahí está. Ok. Vean, este tipo de edificaciones es lo que se ha encontrado en Ur de los Caldeos, ¿sí? De hecho, en una serie bíblica donde se ve Génesis, se ve este tipo de edificación, o sea, la copiaron, ¿sí? Déjenme ver. Mm, es aquí mismo, ¿no? Es que quiero ver que vieran cómo se veía con ladrillo. Aquí está.
si se fijan, ¿se ve cómo está el ladrillo? Hacían templos. Mira, aquí está el ladrillo. ¿Sí? Eso se llaman figurat, ¿verdad? Sigurat, Sigurat. a estos lugares que hicieron que eran templos, estas torres, Donde adoraban los donde dioses. adoraban a sus dioses y las hacían así, impactaban porque pues, Un escalón. 20 y tantos metros de alto, pues Sí, sí lo ves, les... ¿verdad? Sí. Entonces, bueno, ese es el tipo de edificación que eran los sigurat, ¿sí? Entonces, los descendientes de Noé viajaron hacia el oriente y decidieron construir una ciudad. Ellos pensaban construir una torre gigantesca que alcanzara el cielo, con el propósito de que Dios se impresionara de ellos. ¿Cómo somos, verdad? A veces queremos impresionar con lo que podemos hacer nosotros a Dios. Van a ver todo que tiene razón para lo que vamos a ir viendo. En el fondo, el hombre piensa que Dios no puede contener el aliento ante sus logros. O sea, se va a impactar, va a decir, ¿cómo es posible que estén haciendo eso? Descubrieron el ladrillo, Descubrieron, sí, qué torres tan altas están haciendo. Van a llegar hasta el cielo. Sí. Ellos pensaban que esta estructura les daría un lugar de superioridad ante los demás hombres y delante de Dios. O sea, ante los demás hombres, sí, sí impactaba. Ellos tuvieron dos razones para hacer esta torre. Primero, como un símbolo de la fuerza que viene de la unión. Y segundo, la torre y la ciudad los harían un grupo tan poderoso que ya no necesitarían la ayuda de Dios. Todo esto lo vamos a ir viendo en detalles, porque esto no es interpretación, ¿sí? Vamos a ir viendo cómo realmente la forma de pensar del hombre. Ellos dijeron, hagámonos un hombre. Querían ser famosos y que todos los demás se enteraran de su fuerza. ¿Sí? Siempre estamos en competencia, ¿no? Pero yo aquí tengo unos comentarios muy buenos. La actitud del menosprecio los lleva al orgullo. ¿Sí? Cuando alguien menosprecia a alguien, es porque yo soy superior a ti. Pero esperaban en el fondo de ser apreciados. Pero Dios los amaba, los tenía en el libro de la vida. Ustedes saben que todos los hombres fueron puestos en el libro de la vida. Saben que cuando se van a esa parte de la escritura, hay un libro de la vida, ¿sí? En donde están todos los nombres de todas las personas. Y ahí, en el juicio final, se van a abrir los libros, entre ellos el libro de la vida. Y van a estar también los libros. ¿Cuáles otros libros? Los libros de cada persona de sus hechos, de su vida. Pero bueno, digo, imagínate, se va. No está que se dejaron de quejar, ¿no? Pero, Fíjate que vamos a tener la vida de todos. pero porque deja vamos a de eso. juzgar. ¿De todo? Sí, de los que vamos a juzgar, de los que se van a ir al infierno. Bueno, de nosotros no, pero sí de los que van a juzgar O para sea, irse al infierno. sí, ahí va a ser juicio. Tomando nota. Ay, comadrita, te lo dije que hiciste eso. Pero fíjense, no solamente van a estar los hechos escritos, van a estar también las intenciones y los pensamientos del corazón. ¿Quién puede soportar eso? Y dice que van a decir, ok, ¿está en el libro de la vida? No, ya no está. Él borró, al rechazar a Jesucristo, borró su nombre del libro de la vida. Entonces, el aprecio viene no por lo que hagas, sino de tu comprensión de Dios, de lo que Dios ha hecho en tu vida y desarrollas una confianza en Dios. No alimentes las cosas equivocadas.
medita en el amor de Dios. O sea, normalmente, si tú quieres afianzarte y estar seguro en Dios, tienes que meditar en su amor. Es que, ¿por qué estoy pasando ciertas circunstancias? Y mucho es el fruto de lo que nosotros hemos hecho. Pero Dios, un día, un misionero americano, que de ahí invitó a unas personas a Jesucristo y de ahí viene el pastor de donde yo vengo. Y un día le dijeron que si había fallado. Pues, imagínate los jóvenes. Les dijo él, si yo no hubiera fallado como he fallado con todos los hombres, no tendría nada que enseñarles. Porque todos tenemos nuestras debilidades y nuestros conflictos y nuestro antiguo hombre y tenemos muchas cosas equivocadas. Pero cuando estás en Dios, ¿qué tienes que hacer? Agarrarte del amor de Dios. Recordar que Él dio todo por tu vida para evitar que tú fueras a pagar, para que tú puedas estar en la vida eterna. Entonces, si tú te afianzas en lo que dice Dios, te va a dar seguridad y tranquilidad. No alimentes cosas, las cosas equivocadas. Medita en el amor de Dios para estar en contra del pecado. El rey Saúl, el rey Saúl fue el primer rey que tuvieron los judíos. El rey Saúl, este, o sea, ya le he explicado que ellos querían tener un rey humano como lo tenían las demás naciones. El verdadero rey era Dios en Israel. Pero como veían que los demás tenían un rey humano, dijeron, pues también. Y bueno, ya dijo Dios todos los problemas que iban a tener por tener un rey humano. Bueno, este rey Saúl no tenía carácter, ¿sí? Pero también había alimentado cosas equivocadas. Cuando fue llamado para presentarlo ante el pueblo, se escondió y era un hombre, era, nomás para que se den una idea, el más alto de Israel le llegaba al hombro. O sea, era un hombre muy alto. Imagínate escondido, semejante hombrezote. Y estaba escondido ahí en una, entre la paja y todo, Se metió, ¿sí? Entonces ahí estaba en el granero. estaba asustado. ¿Y sabes por qué? Cuando tú a veces, no, es que yo no quiero que me vean. Eso, en el fondo, es orgullo. Es que el orgullo se manifiesta, le llamo al monstruo de las 1000 cabezas. El orgullo, no sabes, se manifiesta, no nada más es así que el orgullo yo soy, que todo lo puedo, no. Hay personas que lo tienen que manifestar en que están sufriendo mucho para que les hagan caso. En fin, no me voy a meter al tema del orgullo, pero entonces eso lo hacía menos por su orgullo que los demás, pero cuando pudo hacer su obra como esos hombres, cuando fue rey, se puso encima de todos. Y ese que tenía miedo, se puso encima de todos. Y sí, se enseñoreó. Encontramos en las expresiones, en los consultorios. Yo me acuerdo que llegaban con los doctores y les daban muchos regalos, porque le habían hecho una buena cirugía, los había salvado, estaban bien, etcétera. Pero cuando llevamos a un niño al consultorio médico y saben que lo van a inyectar, dice, él lo ve como algo malo, ¿no? Pero los padres lo ven de diferente manera y también el médico, ¿no? Pues muchas veces es necesaria esa inyección para quitarnos el mal que tenemos, ¿sí? Y entonces, todo esto
era un plan contra Dios. ¿Eh? Todo esto que estaban haciendo, de unirse y de querer tener un solo nombre, es como decir, somos uno todos. ¿Sí? Es como cuando vas a un partido y pues yo le voy al Guadalajara, ¿sí? Y todos los del Guadalajara son como uno, ¿sí? O al equipo que digas, al que sea. Pues igual aquí era todos somos uno, ¿sí? Te quiero hacer una pregunta. ¿Hacia dónde van tus proyectos? Puede destruir tu capacidad de servir a Dios. Te alejas del que te ama. Es un apreciar tu vida, es un problema de aceptación. Regreso al estudio. O sea, es importante cuidar porque es muy fácil que podamos caer a veces en ese orgullo en que yo no necesito de nadie ni de nada. Así cuando a veces hay conflictos y a mí no, yo no necesito de nadie. Aunque lo necesites, dices no, ¿no? Así estaban. Entonces cuando dijeron, por si fuéramos esparcidos, ahí está en el versículo, ellos demostraron que abiertamente estaban desafiando a Dios. Fíjate cómo ya pensaban, por si nos esparce Dios. Ellos sabían que estaban haciendo algo malo. Los pecados del orgullo y la autosuficiencia dominaron su manera de pensar y nosotros no somos distintos. Porque a veces vemos las historias, a veces vemos las series o películas y dices, no, yo no, ¿cómo sé? Yo no. Y dice Dios, mira, si estás viendo, pues tienes la capacidad igual que estos hombres en su orgullo, ¿sí? Si no le permitimos a Dios trabajar en nuestra vida, el orgullo y la autosuficiencia afectarán nuestra relación con Dios. ¿No pasa a veces cuando todo te va bien? Cuando todo te va bien, Dios, bien, gracias. Pero estás metido en un problemón y ya estás, Dios, ayúdame, ¿sí? Que debería de ser en cualquier circunstancia, siempre dependiendo de Dios. Entonces, voy a otros comentarios muy buenos que tenía anotados. Es evidente que ya en esos momentos ellos tenían un gran temor de ser esparcidos, que estaban conscientes de la influencia que había entre ellos mismos para dividirse. Por lo visto no estaban tan íntimamente unidos como deseaban, pero su verdadero temor era quedar aislados y tener que acudir a una entrega por completo a Dios. A veces tú sabes, ya como creyentes, que tienes que hacer una entrega a Dios y te rebelas. Estás de rebelde sin causa. Así me acuerdo de una película que estaba joven, los rebeldes sin causa. Dije, ¿a poco sí son los jóvenes? Entonces, regreso al estudio. Y jóvenes y no tan jóvenes, ¿eh? De todo. Regreso al estudio. Ellos querían asegurarse de que no serían olvidados. La torre los uniría y además haría perpetuar sus nombres. Con ella desafiaron a Dios y querían probar su autosuficiencia. Esta estructura grandiosa sería un monumento a sus recursos, energía, valor y genio. Y tengo otros comentarios. Hoy en día sucede lo mismo que en la Torre de Babel. Cuando se construyen los grandes edificios, ¿no han visto cómo se colocan placas donde quedan los nombres de aquellos que tuvieron que ver algo con dicha construcción? Ahora está famoso, ¿no? La Torre de Trump, ¿no? Y ahí está el nombre, Trump. O sea, todo el mundo quiere dejar huella, ¿sí? Hay una gran urgencia de que los nombres sean recordados.
no sea que se nos olvide rápidamente la gloria que estos hombres alcanzaron. Esto revela que el hombre sabe en el fondo de sí mismo que su vida no tiene sentido, que después de su muerte nadie recordará lo que él hizo. Cuando pasa el tiempo, por ejemplo, mi hija conoce algunos rasgos y algunos aspectos de los abuelos o de los bisabuelos. Ya no se diga de los tatarabuelos, porque ya ni yo me acuerdo, tengo casi rasgos, ¿no? Entonces, esta urgencia por recordar sus nombres muestra lo que es la gloria humana, que la Biblia compara su duración con el tiempo que tarda una flor en crecer y morir. Vamos a ver Primera de Pedro, capítulo 1, la primera carta de Pedro, el capítulo 1. Y vamos a ver versículos 24 y 25. A ver, Tere, Primera de Pedro capítulo 1, y, versículos 24 y 25. ok. Dice, como dicen las escrituras, los seres humanos son como la hierba, su belleza es como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta palabra es el mensaje de la buena noticia que se les ha predicado. Así es nuestra vida. A veces platicamos con nuestra hija y le digo, hija, un día fuimos de tu edad también, aunque no lo quieras creer. Que no lo puedas. Aunque no lo puedas creer. ¿Sí? Yo me acuerdo cuando yo era niño y joven, cómo veía a mis papás y a mis abuelos. Y ahorita ya estoy en una posición de padre y abuelo casi. Pues por la edad. Ya voy a conocer que vaya a ser. Entonces, quién sabe, Todo nunca puede sabe. pasar. Sí, exacto. Perdida. Pero digo, tenemos ya edad que yo tengo compañeros que ya son abuelos y algunos ya están hasta bisabuelos. Increíble. ¿Eh? ¿Y cuándo? Por eso te digo. Sí. De abuelo. Que yo sepa, ¿no? La abuela. Metió la pata. ¿Algún nieto que tenga hijos, no? No, todavía Todavía no. Si hubiera sí. Ella sí es bisabuela. Entonces, este trabajo era un trabajo colosal, hacer esta torre, que era una maravilla religiosa. Nos revela también que había una gran cabeza detrás de todo esto y sin duda había un hombre que buscaba que su nombre no fuera olvidado. Detrás de esta religión, así como de cualquier otra, siempre en hombres que están tratando de compartir la fama de Dios. Debemos entender esto, si no, nunca entenderemos la religión. Ellos pensaban con esta estructura que podrían glorificar a Dios con su torre, como hoy lo hacen las grandes religiones. Entonces, tu vida no tenía sentido de cuándo acá la volveremos a tomar. ¿Cómo? Sí, o sea, nosotros tendemos a hacer lo mismo, ¿sí? A mostrarle a Dios que estamos bien, pero nosotros vivimos como queremos, ¿sí? Nos engañamos a nosotros mismos. Queremos tener una imagen, una estructura como un templo, aunque hoy las grandes religiones hacen grandes templos para adorar a Dios, ¿sí? Haz de cuenta Facebook. Publicas que eres la persona más feliz del mundo. ¿Ah? Que por dentro te estés. Exactamente. Todo es perfecto. Sí, sí, sí. Tu vida es perfecta. Sí. Entonces,
El mundo es un espejismo. Yo a veces cuando iba en la carretera, y no estaba en el desierto, sino en la carretera, en el asfalto, y de repente ves a lo lejos como un espejo de agua. Claro, se ve. Y ya conforme te ibas acercando, pues no había nada. Y así se ve, Así se ve. como un espejismo. ¿No les ha pasado la Sí. carretera? Entonces, el mundo es así. El mundo te quiere. Estás muerto de sed y crees que va a haber agua y no hay. ¿Sí? Dios no quiso, este, Dios quiere que nos demos cuenta que el único que merece la gloria es Dios, no nosotros. Entonces, sin duda alguna, una placa fue puesta en esta torre donde se menciona todo lo que hemos visto. La torre previamente no buscaba la gloria de Dios, sino más bien la forma de controlarlo, tratando el hombre de usar a Dios y tenerlo disponible para satisfacer sus deseos. Qué curioso, parece a nosotros, ¿no? Así que a veces utilizamos a Dios para nuestros deseos. No lo querían eliminar, sino usarlo de vez en cuando para cuando vinieran las dificultades. Sí, pues ahí te tenemos. Queremos vivir como nosotros queramos. Tenemos dificultades, entonces ahora sí, ayúdanos. O sea, yo te quiero controlar a ti. Eran demasiado inteligentes para aceptar el ateísmo, porque es demasiado pesimista y moralmente es la bancarrota. O sea, la gente sabía, no estaban como hoy en día escudados ante, yo no creo que haya Dios. Sabían que estaba Dios, le querían dar su reconocimiento, pero ellos querían vivir como ellos querían. La idea era, necesitamos al cariñoso y viejo Dios, pero vamos a guardarlo bajo nuestro control. No le vamos a permitir que se salga del lugar que hoy le hemos construido. Dios, no nos llames, nosotros te llamaremos. Exacto. O sea, no, si nos llamas antes, no, hasta que tengamos problemas. Esa es la filosofía de nuestra sociedad, cuando siempre es Dios quien nos tiene que llamar. Es más, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo llamare. Eso lo dijo Jesús. O sea, nadie puede ir a Dios si Dios no te llama. Entonces, el hombre es religioso y le quiere dar un lugar a Dios, pero no una entrega. Cuando los hombres rechazaban la revelación de Dios, estoy regresando al estudio, cuando los hombres rechazaban la revelación de Dios y su gracia, se exaltan a sí mismos y todo culmina con una catástrofe. Su rechazo a Dios se hace más definido cuando entendemos que en la parte posterior de la torre se estableció un santuario para adorar al dios Luna, se llamaba Nana, y su esposa Igal. Vamos a Romanos, capítulo 1, versículos del 18 al 25. Romano 1, del 18 al 25. Si no, va a decir Cintia que le hago leer siempre pasajes largos. No, ¿Ves? yo no. Lees muy bien. No, no, no. Y luego Romanos estos versículos están Del cortitos. 5 al 25. Del 18 al 25. Pero si quieres leemos del 5 al 25. No, que lo lea Pere o Beba. No, tú, mi amor, ahorita después le voy a pedir a Eva. El 25, órale. Ok, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa.
pues habiendo conocido a Dios, no, no lo gloriaron como No le Dios, no glorificaron. le glorificaron como Dios, ¿Qué como a pasa? Dios, ¿No pero ves bien? no, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Híjole, como que se parecen, ¿no? A lo Sí. que eran esos hombres. O sea, de un lado, Dios. Del otro lado, pues exaltando al dios Luna y a la esposa. Es probable que Taré, ¿quién es Taré? Vamos a llegar a la genealogía. Otra vez. No, Pero vamos, esta es una genealogía nada más directa para ver a Abraham. O sea, desde Sem, del hijo de Noé, pero se va viendo muy rápido. Entonces, ese es muy ¿Es rápido. el hijo de Noé cuál? ¿El más grande? Es Sem, Cam y Sem, Jafet. ¿El Cam y primero fue Jafet. Sem? Pues yo creo que sí, porque es el Así los orden. menciona. Sem, Cam y Jafet. ¿Sí? Entonces, Y de de Sem Abraham. viene, o sea, fue en la 9ª generación de Sem, 10ª de Noé. Taré, hasta Abraham. Taré viene siendo la 9ª de Noé, la 8ª de Sem. ¿Sí? Abraham es el padre de la. Y este Taré, el papá de Abraham, fue devoto de esta deidad. Ándale. ¿Cómo la ven? De la luna y del Ajá. esposo de la luna. Sí, porque estaba ahí. Eso se transmitió hasta Ur de los Caldeos, era parte de los babilónicos, toda esa zona. Vamos a ver Josué 24:2. Ahora sí, Eva. Josué 24, versículo 2. Y dijo Josué a todo el pueblo: Así dice Jehová, Dios de Israel: Vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es, Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Así estaba Abraham, así estaba su papá, Taré, y también su hermano Nacor, hermano de Abraham. ¿Cómo nos encontró a nosotros Dios? Arán era también hermano de Abraham, ¿no? Sí, que murió, Ujú. pero aquí ya no lo mencionan porque había muerto. ¿Sí? ¿Ya descubriste todas las cosas que te pueden apartar de Dios? Si tú te apartas de Dios, darás culto al hombre, tu persona. Tenemos una naturaleza del yo-yo. Somos los reyes del yo-yo. Yo. Así fue, llegó un orgullo el rey Nabucodonosor, que ahorita lo vamos a ver. Aquí vamos a ver Génesis 11, 5 y 6. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: He aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Tenemos la reacción de Dios. Descendió Dios. O Dios viniendo a la tierra.
Esta expresión es un sarcasmo de Dios. Es una expresión de sentido de humor con el fin de ridiculizar la obra que esos hombres pensaban que le haría perder el aliento a Dios. Con esta torre están diciendo a Dios, hemos tenido el valor de invadir los cielos y tú debes estar muy impresionado. Dice Dios, voy a esconder el monte Everest porque ya me avergonzaron. Pero la torre era tan pequeña que Dios tuvo que descender para verla. En este pasaje la historia está narrada desde este punto de vista. Uno, el humano, donde el hombre piensa que está haciendo una gran cosa. Así pensamos. Y nosotros creemos que estamos haciendo grandes cosas. ¿Cómo nos engañan? Dos, el divino, donde Dios expresa lo que piensa de las maravillas humanas. ¿Qué piensa Dios de las maravillas humanas? Vamos a ver Isaías 55, versículos 8 y 9. Ahora sí, Cintia, nomás te tocó dos. Ok. Isaías 55, sí, ¿Versículos qué? 8 y 9. ¿Y tu Biblia tan bonita? Hola. La que siempre traes tan bonita. Bueno, ¿en la morada? Sí. Pues no la trae. Ujú. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Ah, ni en lo más mínimo estamos tan limitados para, nosotros pensamos de una cierta manera, estamos aquí abajo pensando de cierta manera cómo vamos a vivir y qué vamos a hacer. Dios está en los cielos viendo de una magnitud desde la eternidad mucho más profunda que puede ser tu vida. ¿Por qué no mejor seguir lo que Dios tiene para nuestra vida? Ahora Dios comienza a hacer un contraste en la narración tratando de ridiculizar la obra que estos han comenzado. Y así Dios enfatiza la unidad del hombre. El pueblo es uno, como lo acabamos de ver en el versículo 6. También Dios reconoce su creatividad y nos dice que nada los podrá hacer desistir. O sea, lo que comenzaron, lo van a terminar. Esto revela que solo Dios conoce su creación y quizá tú piensas que ellos merecían otra oportunidad, pero Dios dice que han llegado al punto que nada los podrá detener. El intento del corazón del hombre es malo desde su juventud y ha ido tan lejos que es imposible regresar. Dios le dio con el hombre esta creatividad y él sabe que una vez que han comenzado la obra, nada será imposible para ellos. Esta escena se ha repetido muchas veces en la historia, pues un sinnúmero de veces Dios ha tenido que descender para ver qué hacen los hombres y frustrar sus planes. Igual que en aquellos días, el hombre de hoy piensa que, que él es quien decide el curso de la historia, como en los días de Babel. La gente piensa que a través de la ciencia todo será posible y es verdad. Dios hizo al hombre con un ingenio que puede lograr todo lo que se proponga. O sea, nos dio mucha inteligencia. Bueno, podemos ver simplemente en 100 años cómo ha avanzado la ciencia. ¿Y sabes a dónde nos va a llevar todo este conocimiento? ¿Sabes para qué lo utiliza? Estaba hoy enseñando a Ruth el portaaviones de Estados Unidos y tiene unos cañones y estaban haciendo una prueba
de disparo. Es impresionante las velocidades que hoy salen los proyectiles. Son proyectiles a unas velocidades, no sé cómo le llamarle, si súper o hipersónicas. O sea, rompen la barrera del sonido. O sea, en lo que tú quieres decir, ya, ya, Ya te mataron. ya te mataron, ya no estás, ¿sí? Ha avanzado. Miren, hoy revelaron, no me acuerdo si fue un americano o un inglés, que en junio, no me acuerdo el día, del 2020, que China hizo una prueba nuclear. ¿Y sabes qué hizo? Hackeó para bloquear los sistemas sismológicos del mundo, para que no lo detectaran. Porque con unas explosiones de este tipo hay ciertos temblores. Y a tal grado está avanzando la ciencia y que el hombre está tan decidido a autodestruirse que dice la escritura que cuando nosotros regresamos al final de la tribulación, porque nosotros vamos a venir con él, eh, si no hubiera venido Jesucristo, hubieran logrado su propósito de autodestruirse el hombre. Ni un hombre en la tierra. Ya están, no hay quien los detenga, no van a desistir. Que hoy estamos siendo tratados y que Irán, que no tenga armas nucleares, porque saben que ahí puede desatarse con Israel, y empezar una guerra mundial y empieza una guerra nuclear. Por eso frenan. Y los poderosos, oye, hay que bajar a las armas, sí, sí, sí. Y por atrás, haciendo más armas y haciéndolas cada vez más poderosas. Hoy no tenemos ni la menor idea de lo que fue en Japón con la Segunda Guerra Mundial, con esas bombas nucleares que tiraron. Hoy hay una capacidad, no sé de cuántos cientos de veces, una sola bomba. Una. Es cientos de veces Más que los de que Hiroshima. la de Hiroshima que destruyeron una ciudad. O sea, no van a desistir, es lo que dice Dios. El hombre está a lo que va. Pero también lo podemos ver de manera personal. No alimentes tu orgullo porque no vas a desistir. Dios quiere que enfrentemos el mal, ¿sí? Y a veces no nos gustan los problemas, no nos gusta que nos molesten, pero Él sabe, Dios, que no es tanto que te molesten, tú estás buscando que te entiendan. Dios te entiende. Regreso al estudio. ¿Qué provoca el orgullo? El orgullo produce obstinación y se traduce en una idolatría y fidelidad a nuestras propias ideas. Vamos a ver, Primera de Samuel 15. Hablando del rey Saúl, ¿se acuerda? Que el primer rey, bueno, Dios le dio una orden al rey Saúl y la cumplió a medias. Y vamos a ver qué le dice Dios a Saúl. A ver, Primero de Samuel 15, ¿qué? Primera de Samuel 15, versículos 22 y 23. ¿Lo tienes, Marcela? No, todavía no vamos a buscar. Ah, primer libro de Samuel, porque son dos. Es el primer libro de Samuel, el capítulo 15. Están entre los primeros libros Sí.
Ajá, versículos 22 y 23. Y aquí Samuel, el profeta, fue con el rey Saúl y le dice esto de parte de Dios al rey Saúl. Ahí tiene para hacer el más grande. 12 y 23. ¿Sí? Ujú. Y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos Sí, y víctimas como como en que se obedezca a la palabra de Jehová. Ciertamente obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la Grosura. grosura de los carneros. Y como pecado de... Ay, estoy... No te preocupes porque como Los dos sincronizados, ¿no? no te preocupes. Es la rebelión y como ídolos e idolatría, la abstención, obstinación. por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. O sea, ¿qué era lo importante para los israelitas? Dios les había enseñado que la manera de acercarse era a través de sacrificios, De animalitos. ¿sí? Entonces, Dios les estaba diciendo que a través del sacrificio les estaba anunciando que iba a venir un día Dios, que era Jesucristo, si iba a ser hombre, para pagar por nuestros pecados. Pero ellos llegaron a un momento que ya en algo rutinario estar haciendo los sacrificios. Y entonces era como, yo me acuerdo cuando, antes de aceptar a Jesucristo, pues estaba en una religión y iba y confesaba los mismos pecados. Y salía y los volvía a hacer y volvía la otra semana a confesar los mismos pecados. O sea, llegó un momento en que sí cumplía con cierta manera de ir a ese rito, ¿sí? Pero yo seguía viviendo mi vida como yo quería, igual. Entonces, Dios dice, nada sirve los sacrificios si no estás obedeciendo. Y la rebeldía te va a llevar a la obstinación. O sea, no vas a cambiar, vas a ser necio. Entonces, eso es lo que está diciendo de esos hombres. Estos ya estaban obstinados. Entonces, fíjate, ten cuidado, tú puedes crecer en una obstinación. Cuida tu vida. Debes ser sabio para escuchar. Fíjate cuánto tiempo tardó Dios en preparar a Pablo. Todos traemos nuestro carácter, nuestra obstinación. Tardó 17 años. Con Moisés, 40. Con Benjamín, 40. Pero dice que porque como pecado de adivinación es la rebelión. Ajá. O sea, Dios estaba en contra de todos los adivinos, que la gente consultara la adivinación. Oye, ¿cómo me va a ir en el amor y el dinero y aquí y allá? Y a ver, que me digan, es siempre todo el mundo la curiosidad. Y dice Dios, no, tienes que depender de mí. Imagínate que te dijeran que vas a pasar por algo malo, no vas a ni dormir de que te pueda suceder una circunstancia difícil. Dios quiere que vivas creyéndole a Dios por fe. Y lo dice, y como ídolos e idolatría, la obstinación. O sea, lo que Dios rechaza, que dice, estoy en contra de los que estén idolatrando a cosas de piedra, cosas que tengan figuras de hombres o figuras de aves o de cualquier animal. Pero también la idolatría es, por ejemplo, Y también otra puede ser, por ejemplo, idolatría, que yo tenga una computadora y no quiero que nadie me la toque.
No, y también Hay que puedes hacer lo creer máximo la que da. idolatría a ti mismo, También, ¿sí? Te idolatras tú. como los metrosexuales. Entonces, pero no necesariamente como esos, sino tú te puedes idolatrar Idolatría. de una manera en que tú te veas que tú sí eres El casi, mejor. Fregona. casi perfecto, ¿no? Casi no te equivocas. Como cuando le das latigazos. ¿Quién manda, papá? ¿Quién manda? Haz de cuenta. O sea, todo lo que pongamos en el lugar de Dios es idolatría, Exacto, lo que sea. exacto. Entonces, para ellos, para los judíos era muy claro, si en los mandamientos dijo, no quiero ídolos. El que adoraba un ídolo lo mataban, punto. Entonces, imagínate, le dice a Saúl, como pecado de Idolatría es la obstinación. O sea, de, la terquedad. ajá, Es igual que un pecado de es idolatría. igual, de estar obstinado es igual que ese pecado. ¿No? Entonces, ahora vean esto, el intencionalismo, ¿qué significa? Querer poner a todo el mundo bajo un solo gobierno. Va contra el plan de Dios. ¿Sabes qué va a ser el anticristo? Un solo gobierno. Eso es lo que va a pasar después del arrebatamiento, que va a formar un solo gobierno, una sola moneda y una sola religión. Uno, otra vez regresando a Babel. Entonces, él estableció las fronteras entre los pueblos del mundo y cuando el hombre quiere acabar con estas, está tratando de quitar algo establecido por Dios. Vamos a ver Romanos capítulo 13, versículo 2. Y vamos a decirle otra vez a Tere, por favor. Romanos 13:2. Ahorita Ahí que está, ok. ya, Romanos, Capítulo 13, versículo 2. ok. Por lo tanto, cualquiera que se rebele contra la autoridad se rebela contra lo que Dios ha instituido y será castigado. Así es. Ellos habían rebelado contra Dios, ¿sí? Entonces, cuando los hombres tratan de hacer esto, hacen que los demás se sientan autosuficientes, como los constructores de la Torre de Babel. Edifiquémonos y hagámonos. Y piensan que todo esto, todo se puede lograr basado en el esfuerzo humano únicamente. Es una forma muy sutil de rebelión donde el hombre busca independizarse por completo de Dios. Entonces, es muy similar a lo que son las religiones, ¿sí? Que tratan de basarlo en el esfuerzo humano únicamente. Si desaparecieran las fronteras, sería muy fácil establecer un gobierno universal y una religión mundial, como lo intentó hacer Nabucodonosor, al hacer una estatua de oro y obligar a todo el imperio a adorarla. O sea, Nabucodonosor tenía bajo yugo a todas las naciones, Rey de Babilonia. el rey de Babilonia. Y él hizo una estatua como la que tuvo en su pensamiento, una imagen babilónica, y quiso que todo el mundo lo adorara. ¿Qué pasó? Vamos a ver Daniel capítulo 3, versículos 1 y 6. Híjole, mi amor, te tocó. Daniel 3. Daniel 3, del 1 al 6. Ahora sí que hiciste leer. Aquí Del está. 1 al 6. Sí. Ok, bueno, vamos.
El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60. 60 codos. ¿Cuánto es? 60 codos, estamos hablando de 30 metros. O sea, está más alto que la torre que les enseñé, que era de 21 metros. La de Ur de los Caldeos, El Sigurat. el Siguat, ¿no? Sigurat. Sigurat, perdón, sí es cierto. Ajá. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. Más o menos 3 metros. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia, y envió al rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados. Sátrapas eran gobernadores, ¿sí? Uh-huh. Y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado, y estaban de pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Y el pregonero anunciaba en alta voz: mándese a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. ¿Hasta dónde? ¿Hasta el 6? Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiente. O sea, Dios estableció las fronteras y esto obstaculiza mucho los planes del hombre. La idea es que las naciones dependan de Dios, que el hombre dependa de Dios. Y regreso al estudio. También el internacionalismo, por su misma naturaleza, tiene que hacer muchas concesiones. Por ejemplo, el Concilio Mundial de Iglesias, que para evitar discusiones decidió eliminar toda la doctrina. Cuando Constantino fue el último emperador romano, fue en el siglo IV, fue más o menos en el año 375 de nuestra era. Hizo oficial el cristianismo en el Imperio Romano. O sea, ¿qué vieron? ¿Qué hacían todos los emperadores romanos? Querían eliminar esa doctrina, ¿sí? Querían quitar el cristianismo. De por sí primero los judíos los traían locos. Y luego acaban en el año 70 con Jerusalén y ahora se sale el cristianismo. Y no sabían, pues ya se conoce el circo romano, Nerón, todo lo que hicieron, barbaridades y media. Y entonces el diablo dijo, voy a cambiar la estrategia. En vez de perseguirlos, porque cada vez que los perseguían y los mataban, había más. Entonces el emperador Constantino dijo, mejor vamos a aceptar la religión del cristianismo. Y él pidió que si había un Nuevo Testamento. Pues no había imprentas, todo era mano. Y le llegaron de un día a otro 50 copias. Entonces, él dijo, y ordenó a todo el Imperio Romano, dijo, ahora es oficial y todos vamos a aceptar el cristianismo. No puedes obligar a la gente. Él hizo todo lo contrario. Y pronto comenzaron las concesiones y para el año 381 aproximadamente comenzó a aparecer el culto a las vírgenes paganas con la única condición de que se les llamara María. Y lo mismo en la reunión inaugural de las Naciones Unidas en 1945, cuando el representante americano propuso orar antes de la primera sesión, se le dijo que no se podía hacer eso porque se ofenderían los hermanos comunistas. Ah, el internacionalismo evita, o sea, ceden a algo general para no ofender a los demás.
¿Qué habían hecho todos? Todos estamos igual. Y por último vamos a ver Génesis 11 del 7 al 9. Y ahí vamos a acabar. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así lo esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Muy bien. Comentario. Dios dijo, descendamos. Babel, su significado era la puerta de Dios. Ese era su significado de Babel. Pero todo cambió a una confusión. Por eso ahora es conocido Babel como confusión. Los caminos de los hombres, sin importar lo bien que comiencen, terminarán en confusión. Porque el hombre, mientras no acepta a Cristo, no conocerá ni el camino, ni la verdad, ni la vida, y menos podrán llegar al Padre. Por eso Cristo fue muy claro. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Único camino. Entonces, dice, la verdadera puerta del cielo se abrió de arriba hacia abajo. Es Jesús quien nos abrió un camino nuevo y vivo hacia él. Voy al estudio. Le sobrevino exactamente lo que querían evitar. Y es que esto es una ley. Lo que tú quieres salvar, lo perderás. Fue un trastorno definitivo que dejó a la gente grandemente confundida. Los hizo sentir solos y sin duda buscar a Dios. Y cuando estaban presumiendo de sus logros, todo resultó en división, confusión y falta de comprensión, muy distinto a lo que sucedió en el día de Pentecostés. El día de Pentecostés estaban reunidos judíos de muchas naciones y unos a lo mejor habían nacido en Siria, otros estaban en lo que es ahora Irak, Irán y en otras regiones hasta de África y de Europa y se reunían y iban a Jerusalén y de repente fue cuando escucharon un estruendo y de repente están hablando ahí los apóstoles y dicen, oye, lo estoy escuchando en etíope, es mi lengua natal. Yo sé hebreo o arameo porque pues, me lo enseñaron mis padres porque somos hebreos, pero estoy escuchando mi idioma natal. Y así lo estaban escuchando todos, los griegos, y así a su vez cada uno. Entonces Dios unificó ahí. Y aquí en la Torre de Babel, imagínate, están todos juntos trabajando y de repente, oye, ¿me pasas otro ladrillo? Y te empieza a hablar y unos sonidos que dices, no te entiendo. Y él también te oye raro. Y todo el mundo no se entendía. Pues claro que causó una confusión y se sentían aislados. Fue un impacto tremendo. No sabían qué así, qué está pasando. Pues está pasando de que Dios intervino. Entonces, dice, y los hizo sentir solos, como decía, y sin duda buscar a Dios, y cuando estaban presumiendo de sus logros, todo resultó en división, confusión y falta de comprensión. Muy distinto a lo que sucedió en el día de Pentecostés, ahí me quedé. Cuando Dios dijo, confundamos sus lenguas, lo que él hizo fue provocar defectos en la pronunciación que poco a poco fueron haciendo diferencias, dialectos e idiomas. Literalmente dijo en hebreo, confundamos sus labios. Sin duda,
Dios fue creando las diferencias de acuerdo a las diferentes familias y pueblos, provocando de esta forma la división y así los esparció por toda la tierra. Las lenguas, ahora voy a comentario y con esto vamos a acabar. Las lenguas se dividieron en grupos o familias, por ejemplo, las lenguas romances. Sin embargo, entre las lenguas cananeas la confusión es tremenda, aún entre grupos que vivían en una misma área geográfica, mientras que en los idiomas de Jafet y Sem hay mucha relación. O sea, Dios metió más confusión en los cananeos, en la descendencia de Cam, y eso que estaban cercanos y eran otros idiomas. Y es como lo que yo les decía, con Sem y Jafet, pues se parece mucho. Si yo me pongo a escuchar italiano o portugués, Entiendes mucho. entiendes mucho, ¿sí? Porque son muy parecidas, ¿sí? Inclusive aún yo escuchaba también noticias de la televisión francesa y te pones a escuchar y de repente dices, oye, esa palabra está en español y esa también, y al rato empiezas a acostumbrarse y empiezas a entender muchas cosas. Hay mucha similitud, pero con los cananeos fue diferente. Es todo el lenguaje árabe, Eh, no son los árabes. no, porque de ahí se fueron, acuérdate que era África y una parte ahí en lo que era Canaán, donde estuvieron después conquistaron, Dios les dijo que conquistaran esas tierras de Canaán, que era todo lo que es Israel, y una partecita de Arabia. Entonces, hizo lenguajes muy diferentes, o sea, más complicados. O sea, hay consecuencias todavía por la desobediencia. Y el hombre todavía está atrapado por la necesidad de unidad. Se necesita algo, pero todos hablan de todo menos de Dios. Es increíble, así estábamos en el velorio y además tocó muy bonito versículo. Decía, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y dije, mira qué bonito. Y empezamos a hablarles No, andaba desatado, dice Becario. Mi papá andaba desatado. Eso no es nada. Es que van los folletitos, como nos conoce, pues, soy como de la familia de ellos, ¿no? Pues, nos conocemos desde niñas. Entonces andaba el folletito aquí, el folletito Es allá, que, y les hablaba aquí, o sea, tuve la oportunidad de hablar con las hijas Sí, y con los hijos y les platiqué lo que había sucedido, estoy como tú. con que lo que pude hablar con él, que él quiso orar, aceptó a Jesucristo, que él ahora está con él, pero no es como tantas veces se escucha en los velorios, no, ya está allá en el cielo, pero porque por sentimentalismo, no por, Porque su hermana de él te dijo que Juan era muy bueno, sí era muy buena persona, que por eso se había ido al cielo, por bueno. entonces yo le aclaré Y le que, dijo, no, le dijo, no. le dije, por obras, no, y ya le expliqué que realmente él aceptó el pago, ¿no? Entonces aprovechaba, les comentaba y les daba un folleto. Y en eso fue cuando nos sacan. De repente no sé por qué ya estaba Ya estaba yo en el carro. No, nos salimos cuando llegó el mariachi. Ah, Llegó ya. mariachi y todo. Vámonos. No, porque aquí me suelto llorando. Horrible. Y la verdad, hoy los velorios Parece que llegan y dan el pésame, pero estaba bastante grande. Hasta yo Muy grande. nos impresionamos porque está allá por Chamizal y pues no es una zona que digas económicamente de dinero, Eso no nos resta. Las salas mejor. pero las salas mejores que Galloso. Y es más Impresionante. barato. Pero la gente parece que está en fiesta, risa y risa, plática y plática. Sí, así estaban y los observaba y yo decía, ¿y Dios? Bien, gracias. Bien, gracias. Bueno, rezaron que eso con sus rosarios. Bueno, pero bueno. unos estaban, más eran los que estaban ahí cercanos y los demás seguían en la plática. Entonces,
El hombre todavía está atrapado por la necesidad de unidad. Todos, como les decía, hablan de todo menos de Dios. Él siente que si todos trabajan juntos y todos cooperan con todos, se podría solucionar cualquier problema. Ellos piensan que la tecnología les ayudará a descubrir el bien, cuando es ella la que los está guiando a su destrucción y una destrucción total. Y, sí, como les decía, siguen armándose para pelearse y destruirse, y un día casi lo van a lograr. ¿Entiendes ahora por qué Dios tiene que estar interviniendo y humillando a la humanidad? Por eso Jesús dijo, bienaventurados los pobres de espíritu, que nada pueden hacer por sí mismos. O sea, si tú no puedes salvarte, es lo que está diciendo Dios. Esa bienaventuranza está hablando, si tú no reconoces tu pobreza espiritual, no puedes salvarte. Porque ahí es cuando te vas a dar cuenta que necesitas a Dios. Qué gran necesidad tenemos de saber que el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Temer a Dios es tomar su palabra tan en serio como Él la toma. Creer que separados de Él, nada podemos hacer. Es aquel que medita de día y de noche en su palabra. Ese va a traer buen fruto. Y Dios siempre hace esa comparación. Lo van a ver en el primer salmo, ¿sí? Y lo van a ver en Jeremías 17, del 7 al 8. Vamos a ver, este, déjenme ver para Jeremías. el Salmo también, con uno de ellos. Mira, Salmo 1, ¿Jeremías o Salmo? vamos a ver el Salmo 1, versículo 2 y 3. Fíjate cómo comienzan los salmos. 1, versículo ¿qué? 2 y 3. Ah, Eva, perdóname, no dije, pero Salmo 1, versículo 2 y 3. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿Tú has visto los árboles que están junto a un río? Siempre están con muchas hojas, no se secan, siempre tienen buen fruto, ¿sí? Porque están sus raíces a ese río. Y dice Dios que si tú pasas tiempo en Dios, esas son el río, el agua que tú necesitas para estar quieto. Y para acabar, no necesitamos saber más. Si queremos ser sabios, debemos comenzar por el principio que rige la sabiduría divina, el temor de Dios. Y así está, también comienza Proverbios 1, que no lo vamos a leer, pero habla de el temor de Dios, que el principio de la sabiduría está ahí, en el temor de Dios. Bueno, vamos a ver ya la genealogía la próxima semana Pero de, es más rápido. de Génesis 11, del versículo 10 al 26, por cómo se fue dando hacia llegar a Abraham. Pues vamos a despedir. Pero no, quise acabar lo de Babilonia. ¿Quieres decir algo? Pues Santiago nos pidió que oremos por su primo, que está en Canadá. Tuvo un accidente y le pasó un camión encima del estómago. Híjole. Pues están viendo si se puede reactivar el intestino o algo porque le aplastó todo. Está muy grave. Después orar por él. Híjole. A veces uno cree que por estar joven, no sabe uno en qué momento va a partir. Pues vamos a orar. Vamos a orar. Dios, muchas gracias por enseñarnos esta noche
que realmente el hombre piensa en sus planes fuera, no considerándote a ti. Te tienen fuera de sus planes, nada más cuando te necesitan. Y así estábamos. Hoy, ya como creyentes, te queremos pedir que estemos apegados a ti, que no lleguemos a como nuestro antiguo hombre estaba. Dios, tú muestras que todo depende de ti y así tenemos que vivir dando pasos de fe. Y bueno, tú siempre estás pensando y buscando a los que se han perdido, como lo dices en Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y por el primo de Santiago que está en Canadá, este joven, lo primero que te queremos pedir, que él pueda conocerte, que él se pueda salvar antes que cualquier cosa y porque no sabemos si pueda vivir o no. Y claro que queremos también que si es tu voluntad, pues que él pueda sanar, que tú puedas intervenir ahí para los planes que puedas tener para este joven. Sabemos que tú nos escuchas, sabemos que tú estás dando pronta respuesta y confiando en que tú lo haces así. Claro, gracias que ya hay fecha por la cirugía de Tere y bueno, pues vela preparando. Sabemos que tú tienes todo planeado para que todo salga correcto, que todo salga bien, que así lo deseamos y te lo pedimos. Pues te pedimos por todos los que no pudieron asistir, guárdalos y todo esto te lo agradecemos y te lo pedimos por Cristo Jesús. Amén. Amén. Perdón, la oración, perdón. La oración regañando. Sí. No se me olvida. Soberbia. El orgullo. El orgullo. La idolatría. La idolatría.